Mi nombre es Gregoria y tengo 78 años. No suelo contar mi historia, pero a veces el silencio pesa más que el recuerdo. Hace 5 años, por una razón que entonces no comprendí, mi hija me llevó con la excusa de un chequeo médico y no regresó por mí. Me vi sola, con una bata prestada, en una institución donde todos solían igual. A olvido. No hubo despedidas, ni cartas, ni una explicación. Solo días idénticos, noches húmedas y ese olor insoportable a desinfectante y jabón barato que me quitó el sentido del tiempo y casi el sentido de quién era. Antes de eso, yo trabajaba con esencias, mezclaba aromas, creaba perfumes artesanales que vendía en el mercado de barrio, y que alguna vez incluso llegaron a ser regalados en bautizos y bodas. Mi taller, pequeño pero lleno de botellas, flores secas, maderas aromáticas y frascos con etiquetas escritas a mano, era todo lo que necesitaba. Me gustaba cerrar los ojos y dejar que los olores me hablaran de personas, lugares, emociones. Siempre creí que el olfato es el idioma del alma y que cada ser humano tiene un aroma único que lo acompaña incluso después de la muerte. Pero a nadie le importaban esas ideas, ni siquiera a mi hija, Karina, que siempre me decía que estaba atrapada en el pasado y que olía, literalmente, a antigüedad. Yo pensaba que exageraba, pero ahora entiendo que lo decía en serio. Después de 5 años sin verla, hace una semana recibí una llamada del director del asilo. Mi familia quería que regresara a casa unos días, porque necesitaban reorganizar algunas cosas. No me dieron detalles, pero acepté. No por esperanza, sino porque algo dentro de mí me pedía volver. Tal vez una última vez. Me recogieron sin muchas palabras, con una actitud seca. Karina manejaba en silencio y mi nieta, Lola, iba en el asiento trasero, absorta en su teléfono, moviendo los dedos como si el mundo real fuera apenas una molestia periférica. Al llegar, me encontré con una casa completamente distinta a la que recordaba. Moderna, blanca, sin olores, sin plantas, sin cortinas. Todo parecía diseñado por alguien que temía los rastros humanos. En mi habitación no había más que una cama, un closet empotrado y una lámpara fría. Pero lo acepté. Me dije que al menos volvería a ver a mi nieta, a la que recordaba con moños y risa fácil, la que me ayudaba a recoger flores en el jardín para mis mezclas. Pero ella ya no era la misma. La primera noche durante la cena, mientras intentaba romper el hielo con una historia sobre cómo una vez confundí lavanda con romero, ella frunció la nariz y dijo en voz alta: «¿Por qué huele así? Huele a cosas viejas». Su madre la calló con la mirada, pero yo ya había escuchado. Intenté reírme, decir algo amable, pero el comentario había caído como un cuchillo en el centro de la mesa. Esa noche no pude dormir. No porque me doliera el cuerpo, sino porque el alma no encontraba espacio en esa casa. Al día siguiente, mientras preparaba una infusión con unas hojas de menta seca que llevaba escondidas en mi bolso, ella entró sin tocar y roció sobre mí un spray de olor artificial. «Huele a humedad, abuela. Perdón, pero ya no se usa oler así». Lo dijo sin crueldad, con la ligereza cruel de quienes creen tener razón, solo por haber nacido con Wi-Fi y pantalla táctil. No lloré. Solo respiré hondo y me prometí no volver a hablar de olores, ni de perfumes, ni de pasado. Esa misma tarde encontré, escondido entre unas cajas en el garaje, un pequeño cuaderno con tapas de cuero. Era mío. Lo había perdido, o quizás me lo habían escondido. En él, dibujos de flores, fórmulas y una nota escrita con mi propia letra. El perfume es memoria líquida. No dejes que te borren. Leí la frase 10 veces, como si alguien más la hubiera escrito.
como si fuera una advertencia lanzada desde otra versión de mí. En el fondo del cuaderno, un pequeño frasco pegado con cinta negra. Lo abrí y el olor me golpeó con fuerza. No era agradable, no era floral, ni fresco. Era un olor que no se podía describir, pero que me hizo ver, en un destello, a Karina firmando papeles mientras un médico asentía. Me vi a mí misma, inmóvil, firmando un consentimiento que no recordaba. Y entonces lo supe. No me habían dejado en el asilo por accidente, ni por salud. Me habían exiliado. Me habían apagado. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la cama, abrí el frasco de nuevo y me puse una gota detrás de cada oreja. Era mi esencia más antigua, la que nunca quise vender, la que según las leyendas que leía de niña, podía despertar los recuerdos escondidos. Cerré los ojos y esperé. Y mientras los minutos pasaban, una ráfaga de imágenes me invadió. No solo recuerdos, sino emociones, sensaciones, verdades que habían sido ocultas bajo capas de silencio. Y entre todas esas visiones, vi a Lola. Vi algo en su rostro que no entendí del todo, pero que parecía una advertencia. Algo iba a pasar, algo que no tenía que ver solo conmigo, sino con ella. El olor no era solo mío. Ya no. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era tan espeso que hasta los relojes parecían ir más lento. Karina ya se había ido al trabajo, como siempre sin decir más de 2 frases y sin mirar directamente a nadie. Lola estaba en su habitación, encerrada como si fuera una fortaleza, y yo permanecía sentada en la cocina, con una taza de café instantáneo entre las manos. No era mi café, no era mi cocina, no era mi hogar, pero ahí estaba, como una figura decorativa en una casa que hacía tiempo había dejado de tener mi nombre en ella. Me levanté, abrí una ventana apenas unos centímetros y dejé que el aire entrara. Lo primero que sentí fue que afuera olía a basura, a motores, a humedad. No había rastro de gardenias ni de albahaca, ni del jazmín que solía crecer junto al portón. La casa estaba perfectamente limpia, inodora, desinfectada al extremo. Todo parecía tan higiénico que daba miedo. No había rastros de nadie, ni de los días pasados, ni de emociones, ni siquiera del desayuno anterior. Era como si esa familia viviera borrándose a sí misma constantemente. Me acerqué al pasillo y escuché risas. Eran digitales. Lola hablaba con alguien por video. Lo supe por los tonos, las pausas. Me acerqué un poco más, sin intención de espiar, solo para entender. En ese momento, escuché algo que me heló. ¿Quieres ver algo asqueroso? Mi abuela, sí, la que huele raro. Mira. Luego vino el sonido del agua, una especie de chapoteo y carcajadas. Volví a la cocina sin decir palabra. Me senté, conté los azulejos de la pared. Recordé cómo, de niña, contaba las estrellas para no llorar cuando mi madre me dejaba sola. A la media hora, Lola salió, con el celular en la mano, una sonrisa triunfante y la ligereza brutal de los adolescentes que creen que todo es parte de un juego sin consecuencias. Me miró y dijo: «Abue, ¿quieres jugar conmigo? Pero sin oler raro esta vez». Luego tomó una botella de plástico con agua y, sin aviso, me la arrojó encima. No fue una broma, fue una humillación. El agua era fría, pero lo que dolió fue la risa, la indiferencia. Me quedé quieta, empapada, mirándola sin entender en qué momento habíamos llegado a eso. Ella salió corriendo, grabando todo, y yo me quedé ahí, mojada, con los brazos en el aire,
y el corazón apretado. No lloré. No grité. Solo sentí que algo se quebraba. No en mí, sino en el aire mismo. Como si el universo dejara escapar una costura, y por esa abertura entrara algo que ya no se podía detener. Subí lentamente las escaleras. Cambié mi ropa con manos temblorosas y abrí mi cuaderno otra vez. Allí, en una de las hojas, estaba pegada una flor seca que no recordaba haber guardado. Flor de cempasúchil. La tomé entre los dedos, y el olor me transportó a un altar de muertos, a un susurro de abuelas, a una promesa de no olvidar. Esa tarde, el celular de Lola comenzó a fallar. Se quedaba sin señal. Las imágenes se distorsionaban. Las voces se escuchaban con un eco metálico. Me observaba de reojo, como si intuyera que algo pasaba, pero no se atrevía a preguntar. En la noche, mientras todos dormían, fui hasta la habitación de los trastos viejos. Allí encontré una caja que reconocí al instante. Era la caja donde guardaba mis primeras esencias, las más puras, las que usaba no para vender, sino para recordar. Dentro había 6 frascos pequeños, cada uno con una etiqueta apenas legible. Culpa, ternura, envidia, traición, protección y verdad. No eran perfumes comunes. Eran destilados de memoria emocional, preparados con cuidado extremo. Alguien los había guardado, o tal vez olvidado a propósito. Tomé el frasco con la etiqueta protección y lo llevé conmigo. Dormí con él bajo la almohada. Soñé con un campo de lavanda en llamas. Soñé con una niña que lloraba frente a una puerta cerrada. Soñé con mi madre gritando mi nombre desde otra habitación. Al despertar, sentí que algo en la casa había cambiado. La luz era distinta. Los objetos parecían más frágiles. Al bajar, encontré a Lola llorando frente al espejo. Tenía manchas en la piel, leves, como si el tiempo la hubiera tocado en la cara con dedos de sombra. Me vio, se tapó y gritó: «¿Qué me está pasando?». No supe si hablar o callar. Me acerqué despacio. Le ofrecí un pañuelo y ella lo rechazó con un movimiento seco. Me acusó con los ojos de haberle hecho algo. Yo solo susurré: «Los aromas no mienten. Lo que ocultas se libera. Lo que niegas te alcanza». Karina llegó en ese momento. Vio a su hija alterada y me culpó al instante. Me pidió que saliera de la casa, que me alejara, que no contaminara su paz. Pero la paz de esa casa era falsa. Era una burbuja sostenida por miedo y apariencia. Nadie se atrevía a oler su propia historia. Karina me empujó hacia la puerta. Me gritó que estaba loca, que siempre lo estuve. Pero en su voz había algo más. Una grieta. No era solo enojo. Era miedo. Miedo a que yo recordara. Miedo a que dijera lo que ella misma había decidido enterrar. No me fui. Me encerré en mi cuarto. Pasé el resto del día mezclando pequeñas dosis de los frascos. Necesitaba encontrar la combinación exacta. Quería abrir una puerta. No hacia el exterior, sino hacia adentro. Algo en mí sabía que Lola estaba atrapada, que lo que le pasaba no era castigo, sino consecuencia. Y que Karina también llevaba un peso que no podía reconocer. Cuando el reloj marcó medianoche, encendí una vela y vertí unas gotas de cada esencia en un pequeño cuenco de cerámica. El olor era intenso, casi insoportable, pero tenía que resistir. Me senté frente al cuenco, cerré los ojos y empecé a nombrar los recuerdos. El día que nací, la voz de mi madre, la vez que Karina se cayó de una bicicleta, el abrazo de mi esposo antes de morir, la primera vez que Lola me dijo «abue».
Cada palabra liberaba un aroma. La habitación se llenó de presencias. No fantasmas, sino fragmentos del pasado. Entonces escuché pasos. Era Lola. Se acercó lentamente, con los ojos abiertos de par en par, como si supiera que algo trascendental estaba ocurriendo. No dijo nada. Se sentó frente a mí. La miré y comprendí que ya no era solo una niña perdida en redes sociales. Era alguien que, aunque no lo supiera, buscaba un sentido. Le ofrecí el cuenco. Lo olió y por un segundo una lágrima bajó por su mejilla. Dijo con voz apenas audible: «Ese olor es como cuando era chiquita y me abrazabas mientras llovía». Sonreí, no por victoria, sino por certeza. Había una grieta. Por ahí podíamos empezar a sanar. A partir de esa noche, nada volvió a sentirse igual dentro de la casa. No fue un cambio que pudiera verse a simple vista. Las paredes seguían siendo blancas, los pisos brillaban de tan limpios, y el jardín seguía tan perfectamente cortado que parecía artificial. Pero había algo en el aire, algo invisible pero tangible, como una vibración leve que se alojaba bajo la piel y se resistía a desaparecer. Lola se mostraba extrañamente callada. Evitaba los espejos, y sus movimientos eran más lentos, como si le costara habitar su propio cuerpo. Ya no hacía tantas videollamadas, ni reía con la misma ligereza. En sus ojos había un velo, una sombra que la hacía parecer mayor. No físicamente, no del todo, pero sí en algo más profundo. La mirada. Aquella mirada que antes era insolente y veloz, ahora era introspectiva, casi asustada. Por mi parte, sabía que algo se había activado, que ese pequeño cuenco con esencias había abierto un canal que no se cerraría fácilmente. Lo que habíamos despertado no eran solo recuerdos, eran puertas selladas durante años por el silencio y la negación. Y lo que se escondía detrás de ellas estaba comenzando a filtrarse. Karina lo notó también. Aunque fingía que todo seguía normal, sus acciones comenzaron a cambiar. Se volvió más agresiva, más insistente en controlar cada rincón de la casa, como si quisiera reafirmar su dominio frente a una amenaza que no lograba identificar del todo. Reorganizó los muebles, compró velas aromáticas sintéticas con olores neutros que reemplazaron el leve perfume a menta y canela que yo solía preparar por las noches, como si eso pudiera neutralizar algo que ya se había instalado en lo profundo. Mandó limpiar las alfombras, cambió las sábanas, lavó compulsivamente las cortinas. Pero nada de eso sirvió. Cada intento por limpiar solo intensificaba el olor que ella decía que venía de mí, pero que en realidad emanaba de su propia historia. Una tarde, mientras Lola y yo compartíamos un momento en el patio, revolviendo tierra en una maceta donde intentábamos hacer crecer una planta de albahaca, ella me miró con una mezcla de culpa y desesperación. Me dijo, casi en un susurro, que algo raro le estaba pasando, que a veces sentía que sus manos no eran suyas, que por las noches soñaba con mujeres que no conocía pero que la llamaban por su nombre. Me tomó la mano y su piel estaba fría, pálida, con una textura extraña, como si el tiempo hubiese pasado por ahí sin avisar. Le pregunté qué veía en esos sueños. Me dijo que una mujer con un vestido antiguo la abrazaba y le decía que debía recordar. Otra vez ese verbo. Recordar. Esa palabra parecía repetirse como un eco en cada rincón de nuestras vidas. Entendí entonces que los sueños de Lola no eran simples fantasías. Estaba comenzando a recuperar fragmentos, no suyos, sino heredados. La memoria emocional, la memoria olfativa. Todo lo que se transmite sin palabras estaba despertando en ella, como una semilla que comienza a brotar mucho después de haber sido plantada. Esa noche, decidí hablar con ella más profundamente. Le conté sobre los perfumes que preparaba,
sobre cómo cada esencia tenía una función, no solo estética, sino espiritual. Le hablé de mi maestro, un viejo perfumista que me enseñó a escuchar las plantas, a leer el comportamiento de los aromas como quien lee un diario secreto. Le expliqué que el olfato era una puerta directa al inconsciente, que lo que uno no recuerda con la mente, el cuerpo lo guarda en el olor. Lola me escuchaba con una atención inusual, como si dentro de ella algo ya supiera todo eso, y solo necesitara que alguien lo confirmara. Me pidió que le enseñara. Esa petición me conmovió, pero también me asustó, porque enseñar no era un juego. Y las esencias, cuando se usan mal, pueden abrir heridas que uno no está preparado para sanar. Aún así, al día siguiente, comencé a mostrarle. Sacamos los frascos del armario donde los había escondido nuevamente, y empezamos a oler uno por uno. Empezamos por los más suaves: la ternura, el afecto, la curiosidad. Le expliqué que cada esencia debía ser respetada, que no era algo para entretenerse. Le conté historias de mujeres que curaban con aromas en los pueblos donde viví cuando era joven. Mujeres que sabían que el alma se escondía entre los sentidos. Lola, a pesar de su edad y su mundo digital, comprendía con una profundidad que me sorprendía. Me dijo que los olores eran como canciones sin música, que se metían en la piel y no se iban. Yo asentí. Ella entendía más de lo que pensaba, pero todo comenzó a escalar cuando Lola, sin consultarme, decidió probar una esencia por su cuenta. Fue una tarde en que yo dormía. Encontró el frasco con la etiqueta culpa, y movida por la curiosidad, o quizás por esa fuerza que la estaba empujando desde dentro, lo destapó. Apenas unas gotas bastaron. Dijo que sintió un frío recorrerle la espalda, que sus ojos comenzaron a ver doble, que por un instante vio a su madre llorando frente a una mesa, firmando papeles, discutiendo con un hombre de bata blanca. Imágenes que no eran suyas, pero que se le incrustaron en la mente como si las hubiera vivido. Cuando desperté, la encontré temblando en el baño, con los labios morados y la mirada perdida. La abracé sin decir nada, solo le susurré que no debía hacerlo sola, que algunas verdades pesan demasiado para cargarlas sin guía. Ella me miró con lágrimas y me dijo: «Vi algo que no quería ver». Intenté calmarla con una infusión de valeriana, pero su cuerpo seguía rígido, como si el miedo hubiera tomado control. Esa noche no durmió. Yo tampoco. En la madrugada, escuchamos un grito. Era Karina. Había encontrado el frasco en la habitación de su hija, y entró furiosa, acusándome de brujería, de manipular a Lola, de envenenar su hogar. Nos gritó. Nos amenazó con echarme definitivamente, con internarme otra vez. Pero su voz ya no tenía autoridad. Lola se puso de pie, temblorosa pero firme, y le dijo: «Yo lo elegí, nadie me obligó». Fue la primera vez que vi a mi nieta hablar así, con una convicción que no venía de la rebeldía, sino del reconocimiento. Karina enmudeció. Por unos segundos, pareció ver a su hija como una desconocida. Luego se encerró en su cuarto y no salió hasta el día siguiente. Durante los días que siguieron, la casa comenzó a mostrar señales extrañas. Las luces parpadeaban. Algunos objetos cambiaban de lugar. Olores inesperados aparecían en rincones vacíos. Un día, en el pasillo, se sintió el aroma fuerte del perfume de mi madre, uno que ya no existía desde hace décadas. Lola también lo notó. Me dijo que era el mismo olor que sentía en sus sueños. Comenzamos a entender que lo que habíamos abierto no era una simple caja de memorias, sino un canal entre tiempos, entre generaciones, entre versiones de nosotras mismas. El pasado no solo regresaba, nos estaba atravesando.
Los perfumes eran su lenguaje. Y nosotras, sus traductoras. Fue entonces cuando decidí mostrarle a Lola el frasco más peligroso de todos, el que llevaba escrito «Verdad». Nunca lo había usado, ni siquiera en mi época más atrevida. Era una combinación de raíces amargas, flores nocturnas y lágrimas destiladas, recogidas en una noche de luna nueva, hacía más de 30 años. Le dije que no podía usarlo sin estar completamente lista, porque una vez abierto, ya no hay forma de cerrarlo. Lola me prometió que esperaría, que no lo tocaría. Pero en sus ojos vi el anhelo, la necesidad de entender. Sabía que tarde o temprano lo haría. Mientras tanto, yo buscaba pistas, recordaba conversaciones, trataba de reconstruir qué había pasado realmente aquel año en que me encerraron. Había lagunas, fragmentos que no encajaban. Karina, cuando era joven, había tenido problemas económicos, deudas con un hombre que luego desapareció misteriosamente. Su esposo, el padre de Lola, se había ido sin dejar rastro. Siempre me dijeron que fue por trabajo, pero algo me decía que había más. Y yo, en medio de todo eso, había desaparecido también, pero en otro sentido. Me habían borrado de sus vidas. Una noche, mientras revolvía mis notas y esencias, encontré una carta sin abrir, dirigida a mí. La letra era de Karina, fechada 3 meses antes de que me internaran. Decía: «Mamá, lo siento. No tengo otra opción. Ellos me están presionando. Dicen que si no firmo, me quitarán a Lola. Necesito que me perdones. Algún día lo entenderás». No había firma. No había más explicaciones. Pero bastaba. Esa carta, escondida por años, era la confirmación de que todo lo que sentía tenía base. Me usaron. Me traicionaron. Pero también sufrieron. Karina no era inocente, pero tampoco libre. Y ahora, su hija estaba pagando las consecuencias. Guardé la carta. No la confronté. No todavía. Sabía que la próxima vez que habláramos, nada sería igual. La verdad, esa palabra tan temida ya no era una idea lejana. Era un aroma que se aproximaba, y todos en esta casa, quisiéramos o no, íbamos a respirarlo. El día en que Lola decidió abrir el frasco de verdad, sin mi permiso, fue el mismo día en que la casa dejó de obedecer las reglas del tiempo. No fue una decisión planeada ni malintencionada, sino nacida de la desesperación, de la angustia acumulada por tantas noches sin descanso, por los susurros en los pasillos, los sueños cruzados con visiones, los silencios pesados entre ella y su madre. Yo había salido al mercado por unas plantas. Necesitaba recrear un aceite que pudiera equilibrar los efectos que ya se estaban manifestando en los cuerpos y en las memorias. Y cuando regresé supe que algo se había roto. Algo invisible, pero definitivo. El olor era distinto. Ni dulce ni ácido, sino profundo, casi metálico, como el perfume de un ataúd cerrado por años. En la cocina el frasco estaba abierto y medio vacío. Lola estaba en el suelo, con la espalda contra la alacena, las pupilas dilatadas, temblando, murmurando palabras que no reconocía. Me acerqué sin tocarla, sin hablar, y entonces ella alzó la vista y me dijo: «Ya sé lo que hiciste tú, y lo que hizo mamá, y lo que nadie quiso recordar». Su voz era la suya, pero teñida de algo ancestral, como si hablara a través de otras bocas. En ese momento comprendí que el aroma de la verdad no solo revela, sino que también posee. Arranca las máscaras. Obliga a mirar de frente. La ayudé a levantarse y la llevé a su cuarto. Le preparé un baño de lavanda, le puse aceite de mejorana en las muñecas y la recosté en la cama, donde se quedó dormida durante horas,
con la respiración pesada y el cuerpo inmóvil como piedra. Cuando Karina regresó del trabajo, encontró la casa oscura, sin música, sin ruido, y a su hija encerrada. Me exigió explicaciones, me gritó que ya era suficiente, que había cruzado la línea. Yo no respondí. Solo le mostré el frasco. Por un instante pensé que iba a golpearme, pero en vez de eso, retrocedió como si el vidrio fuera una serpiente. Me preguntó con voz quebrada si era el mismo perfume que usé aquella noche, la última antes de que me internaran. Asentí, bajó la mirada, se sentó y comenzó a llorar como una niña. Dijo que lo recordaba todo, que había fingido no saber, que firmó los papeles porque la amenazaron con quitarle a Lola, pero que en el fondo también quería deshacerse de mí, porque mi forma de vivir, de pensar, de hablar de olores y energías, la avergonzaba. Dijo que durante años intentó olvidarme, enterrar mi presencia bajo capas de modernidad, de muebles nuevos, de silencios impuestos. Pero nunca lo logró, porque la casa misma, aunque la renovara, seguía oliendo a mí. No pude consolarla. Solo escuché. Era su momento, su catarsis, su confesión. Y aunque una parte de mí deseaba abrazarla, otra no podía olvidar los 5 años que pasé encerrada, los cumpleaños perdidos, las noches sin voz, la sensación de estar muerta sin estarlo. Pasaron 3 días sin que Lola despertara por completo. Se movía entre la vigilia y el sueño. Murmuraba nombres. Revivía escenas que no eran suyas. La discusión de Karina con un hombre llamado Sergio. La noche en que escondieron mis frascos en el fondo del garaje. Una reunión con alguien del banco que habló de herencias y propiedad. Su cuerpo también empezó a cambiar. La piel adquirió una palidez marmórea. Los dedos se alargaron ligeramente, como si en lugar de envejecer, se estuviera transformando en algo más antiguo, más conectado con lo ancestral. Le tomé la temperatura, los latidos. Intenté razonar con el mundo físico, pero comprendí que ya no estábamos en ese plano. El perfume de la verdad la había atravesado, y ahora estaba atrapada entre memorias cruzadas, entre generaciones que nunca cerraron sus historias. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda. No podía salvarla sola. Recordé a Lucinda, una amiga de mi juventud, que vivía en las afueras del pueblo. Una mujer sabia que nunca dejó de practicar lo que yo abandoné por miedo. Caminé durante casi 2 horas, bajo un sol denso, y cuando llegué, me abrió la puerta como si me hubiera estado esperando. Me dijo que ya sabía, que el aroma de la verdad se había sentido hasta allá. Me preparó un té y me pidió que hablara sin adornos. Le conté todo, desde el momento en que Karina me internó, hasta el despertar de Lola, pasando por las esencias, los sueños, las confesiones. Lucinda no se sorprendió. Dijo que era el ciclo natural de las mujeres de nuestra sangre, que el don siempre salta una generación y que lo que Lola estaba viviendo era el inicio de algo grande, pero también peligroso. Me entregó una bolsita de tela con polvo de raíz de tezontle y pétalos de flor de muerto. Me dio instrucciones precisas para un ritual de conexión, y me advirtió que el precio de la verdad es la transformación, que una vez atravesado el umbral, nadie regresa igual. Volví con el corazón acelerado. Preparé la habitación. Apagué todas las luces. Tracé con sal y albahaca un círculo en el suelo. Coloqué a Lola en el centro y vertí sobre su frente una gota del aceite de memoria que guardaba para emergencias. Empecé a entonar una melodía que mi abuela me cantaba cuando yo enfermaba de niña. La melodía era antigua, sin palabras, hecha solo de notas suspendidas que vibraban en el estómago. En algún momento de la noche, Lola abrió los ojos, pero no eran sus ojos, o no completamente. Me miró sin pestañear y dijo: «Ella firmó
pero no por mí. Fue por miedo. A ti. Me estremecí. No entendía. Pregunté a quién se refería. Respondió. A la madre que la miraba sabiendo lo que otros callaban. A la mujer que podía oler la traición. A ti. Las palabras no eran de reproche, sino de constatación. Comprendí que Lola estaba hablando desde un lugar profundo, desde el archivo compartido de todas las mujeres que llevaban nuestro nombre en la sangre. Después de eso, lloró. Lloró durante horas. Sus lágrimas tenían un olor distinto, salado pero con un dejo de romero. La envolví en mantas, la sostuve, la dejé soltar todo lo que su cuerpo había guardado. Cuando finalmente se durmió, la casa pareció exhalar. Las paredes dejaron de crujir, el aire se tornó más liviano, y por primera vez en días, el silencio no dolía. A la mañana siguiente, Karina bajó con los ojos enrojecidos. Se acercó a mí y dijo: «Quiero hacer lo correcto». Le entregué el frasco casi vacío. Le dije que no bastaba con querer, que debía estar dispuesta a ver, a oler, a sentir. Lo abrió sin temblar, se puso una gota en la palma de la mano y la frotó contra su cuello. Al instante, se tambaleó. Cerró los ojos. Murmuró. Yo también fui una niña que no entendía el dolor de su madre. Y cayó de rodillas. La abracé, no por ella, ni por mí. Por todas las que vinieron antes y por las que vendrán después. En los días siguientes, las tres compartimos historias. Yo les hablé de mi infancia, de mi madre severa pero justa, de mi primer perfume, de mi primer amor, de mi primer miedo. Karina confesó que siempre sintió que yo era distinta, demasiado intensa, demasiado sensible, y que eso la hacía sentir insegura, porque ella nunca pudo entender del todo lo invisible. Lola nos escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra como una semilla. Dijimos cosas que nunca nos habíamos atrevido a decir. Pedimos perdón. Reímos. Lloramos. En una de esas conversaciones, Karina sacó una caja que había guardado en el fondo del armario durante años. Dentro estaba mi cuaderno original, el que creí perdido, con mis recetas, mis anotaciones, mis poemas. Lo abracé como a una parte de mí que volvía. Y entonces supe que habíamos llegado a la mitad del camino, que lo más difícil no era oler la verdad, sino decidir qué hacer con ella. No podíamos volver atrás. Ya no. La casa era otra. Nosotras también. Pero aún faltaba atravesar la última puerta, la más oscura. Y yo, en lo más profundo de mi alma, sentía que la verdadera esencia aún no había sido destapada. Después de aquella reconciliación frágil, tan reciente como delicada, pensábamos, ingenuamente, que lo más difícil ya había pasado, que enfrentarse a la verdad y llorarla juntas bastaba para cerrar heridas y seguir adelante como si las décadas de silencio y dolor pudieran resolverse en unos días de confesiones y abrazos. Pero el alma humana es más compleja, y lo que habíamos abierto no era solo la tapa de un frasco, sino la grieta de una historia que se negaba a terminar sin cobrarse todo lo que le debíamos. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas que ninguna de nosotras podía explicar con lógica ni contener con amuletos. Al principio eran detalles pequeños. Los relojes se atrasaban sin motivo. La leche se echaba a perder en cuestión de horas. Los pájaros que solían cantar cerca de las ventanas desaparecieron por completo, como si supieran algo que nosotras aún no comprendíamos del todo. Luego fueron las sombras, esas siluetas que no pertenecían a nadie, que cruzaban los pasillos cuando nadie caminaba, que se reflejaban en los espejos sin tener cuerpo al cual responder. La casa entera parecía respirar con nosotras, pero también contra nosotras, como si tuviera vida propia,
y ya no supiera si debía protegernos o castigarnos por tanto tiempo de olvido. Lola fue la primera en ser afectada directamente. Una noche despertó gritando, con la garganta cerrada y el cuerpo cubierto de sudor frío. Nos contó que había soñado que estaba atrapada dentro de una casa que no era esta, pero que se sentía igual, solo que más vieja, más húmeda, más oscura. Dijo que en el sueño, cada habitación tenía una voz distinta, una voz femenina que le contaba secretos, recuerdos que no entendía pero que dolían. En el último cuarto, una voz, que juraba que era la mía pero más joven, le susurró que debía buscar la puerta escondida. Esa misma noche descubrimos, detrás del viejo armario del pasillo, una trampilla que nadie recordaba haber visto antes. Era de madera rugosa, casi podrida, y al abrirla, el aire que salió era espeso, lleno de humedad y de un olor denso, a tierra encerrada por años. Bajamos con una linterna, las tres juntas, cogidas de la mano. El sótano era más grande de lo que la estructura de la casa podía permitir. Era como si existiera en otro plano, paralelo, un espacio que no debía estar ahí, y sin embargo, estaba. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos antiguos que ninguna de nosotras sabía traducir, pero que me resultaban extrañamente familiares. En el centro había una mesa de piedra y sobre ella, un cuenco igual al que usé aquella noche con Lola. Pero este era negro, liso, sin grietas. Al acercarme, vi que dentro del cuenco había cenizas, y entre ellas, una cadena con un medallón. Lo tomé, lo limpié, y al abrirlo, encontré una miniatura. Una fotografía en blanco y negro de mi madre, joven, mirándome desde el pasado con la misma expresión que tenía Karina cuando estaba furiosa. Sentí una punzada en el pecho. Recordé cosas que no quería recordar. Discusiones con mi madre por mis prácticas, sus advertencias sobre el uso irresponsable de las esencias, su insistencia en que no debía pasar ciertos límites. Siempre pensé que su oposición era miedo, ignorancia, pero ahora dudaba. Tal vez sabía algo que yo nunca quise escuchar. Karina, al ver el medallón, dio un paso atrás. Dijo que lo había visto antes, en un sueño que tuvo de niña, donde una mujer con los ojos vendados le decía que lo ocultara bien, que nadie debía encontrarlo. Su voz temblaba. El lugar entero parecía latir con nuestra presencia. Decidimos subir, cerrar la trampilla y sellarla con sal. Pero fue inútil. A partir de ese momento, los límites entre lo real y lo simbólico comenzaron a disolverse con rapidez alarmante. Lola empezó a hablar dormida en idiomas que no reconocíamos. A veces despertaba con moretones en los brazos, marcas como si la hubieran sujetado. Yo sentía un peso constante en el pecho, una opresión que no se aliviaba ni con infusiones, ni con respiraciones profundas. Karina comenzó a ver a nuestra madre en cada esquina, a veces de pie, a veces sentada, mirándola en silencio con reproche. Busqué a Lucinda otra vez. Le conté todo. Me escuchó con los ojos cerrados, y cuando terminé, me dijo que ya no se trataba solo de nosotras, que habíamos despertado una herida antigua, una deuda de mujeres de nuestra sangre que venía de mucho antes, de generaciones que practicaron los mismos rituales, pero que un día se desbordaron, y el dolor quedó atrapado, sellado bajo tierra. El medallón era una llave. El perfume de la verdad había sido el umbral, y ahora el alma colectiva de las mujeres de nuestra línea reclamaba resolución. Me dijo que había una forma de contener la energía, pero que no bastaba con nosotras tres. Necesitábamos a todas. A las presentes, a las ausentes, a las que habían muerto con secretos. Me pidió que escribiera cartas, que hiciera memoria, que convocara. Yo obedecí. Pasamos días buscando fotografías, objetos antiguos,
ropas guardadas, nombres olvidados. Cada pieza era una parte del rompecabezas. Hicimos un altar con cada una. La tía Lucinda, la bisabuela Felisa, la prima Leonor. Todas mujeres que en algún momento fueron acusadas de raras, locas, difíciles, y que fueron silenciadas. En el altar colocamos los perfumes, el medallón, las cartas encontradas, y en medio el cuenco negro. Esa noche hicimos el ritual. Cantamos, rezamos, lloramos, sentimos que la casa entera temblaba, que las paredes transpiraban memorias, que los objetos temblaban con nosotras. En el momento más profundo, cuando el humo de las esencias llenaba la habitación, una ráfaga de viento apagó las velas, y en la oscuridad escuchamos una voz. No era una voz de miedo, era firme, clara, antigua. Dijo: «Por fin han venido, por fin se han mirado». Y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente Lola parecía otra. Más tranquila, más centrada. Sus ojos ya no estaban cargados de ansiedad, y su cuerpo se movía con una ligereza nueva. Dijo que había soñado con una mesa larga, llena de mujeres que la miraban sin juicio. Una de ellas, con el cabello recogido y las manos manchadas de flores, le dijo que ya no debía cargar sola. Karina también cambió. Se volvió más atenta, más presente. Empezó a cocinar como cuando era joven, con recetas antiguas, usando hierbas que antes despreciaba. Empezó a preguntarme cosas, a escuchar de verdad. Empezamos a tejer juntas, como cuando ella era niña. Hablábamos sin miedo. La casa también se calmó. Los relojes volvieron a marcar el tiempo. Los pájaros regresaron. Los espejos reflejaban lo que debían. Pero yo sabía que aún faltaba una cosa. El medallón. Cada noche lo miraba. Lo abría. Veía a mi madre. Y algo en su mirada me decía que no todo estaba saldado. Entonces, una noche, bajé al sótano sola. Volví a abrir la trampilla. Descendí y coloqué el medallón en el centro del cuenco negro. Encendí una vela y susurré el nombre de mi madre. El aire se volvió denso y frente a mí apareció una figura. No era un fantasma. Era una imagen hecha de perfume, de vapor, de tiempo condensado. Me miró y dijo: «No fue por odio, fue por miedo. Yo también abrí ese frasco y pagué el precio». La imagen se desvaneció con una lágrima. Entendí entonces que el perdón también era hacia atrás, hacia quienes callaron, hacia quienes fallaron sin saber. Cerré el medallón, sellé el cuenco con cera y subí. No volví a bajar. Al amanecer, escribí una carta para Lola. Le conté todo. Le dije que la verdad no se guarda en frascos, sino en el modo en que amamos, en cómo cuidamos la memoria, en cómo nos permitimos sentir. Le dejé el cuaderno, los frascos que sobrevivieron y el altar. Porque ahora era su turno. Yo solo fui el puente. Ella es el camino. Durante las semanas que siguieron al ritual, la casa entera pareció entrar en un estado de calma, como si finalmente hubiese encontrado un ritmo propio, una frecuencia estable después de tantos años de tensión acumulada. Las habitaciones ya no crujían en la noche. Los relojes no se desfasaban. Las luces permanecían encendidas cuando se les pedía. Y el aire dejaba de tener esa densidad invisible que cargaba los pulmones con memorias ajenas. Lola recuperó por completo su vitalidad, pero no regresó a su antiguo estado. Era otra, más consciente, más silenciosa, más atenta a lo que se mueve en los márgenes, a las señales pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Comenzó a escribir en el cuaderno que yo le dejé, pero no sobre perfumes, sino sobre sensaciones, sobre recuerdos que ya no sabía si eran suyos o heredados.
sobre los nombres que aparecían en sueños, sobre las frases que escuchaba al despertar y que no pronunciaba nadie. Karina, por su parte, parecía más libre que nunca, como si haberse permitido aceptar que falló, que sintió miedo, que traicionó sin quererlo, la hubiese liberado de un peso que llevaba años encadenado a su espalda. Cocinaba con música antigua, regaba las plantas cada mañana, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de usar su perfume de marca, ese que decía que la hacía sentir menos madre y más mujer. Y en cambio empezó a usar unas gotas del frasco que Lola le preparó con esencias suaves, cálidas, familiares. Yo las observaba desde la distancia prudente que aprendí a adoptar después de todo lo vivido, sabiendo que ahora sus caminos tenían que trazarlos solas, sin mis manos guiándolas, pero con mi aroma acompañándolas en lo invisible. Sin embargo, en el fondo, yo sabía que no todo estaba resuelto. Sentía cómo se siente el cambio de clima antes de que lleguen las nubes, que algo se acercaba, una especie de epílogo oscuro, una última revelación que no podíamos evitar, por más que quisiéramos quedarnos en ese presente tibio y en apariencia restaurado. Todo comenzó una noche en la que, por error o por intuición, Lola colocó sobre su almohada el frasco que contenía una mezcla inédita, una que yo no había registrado en mi cuaderno, y que, según me dijo después, preparó casi en trance, guiada por el olor que tenía en la memoria tras un sueño que no supo explicar. Esa noche la escuché murmurar dormida, palabras antiguas, en un tono grave, como una oración pagana. Entré a su habitación y la encontré sentada en la cama, con los ojos abiertos pero ausentes, y frente a ella, flotando apenas a unos centímetros del suelo, un resplandor leve, de un color indefinido, que oscilaba entre el ámbar y el gris. No era una presencia amenazante, pero tampoco del todo benévola. Era, simplemente, inevitable. Lola me miró como si no me reconociera del todo y dijo una sola frase. «Hay una que falta». No entendí al principio, pero luego, al acercarme al altar que habíamos construido, noté que una de las fotografías, la de mi abuela Teresa, se había caído y el cristal del portarretratos estaba rajado en el centro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé que Teresa siempre fue una figura esquiva, silenciosa. Nunca hablaba mucho, y siempre me miraba con una mezcla de ternura y miedo, como si supiera que algún día repetiría su camino sin saberlo. Al día siguiente decidí visitar el pueblo donde ella nació. No quedaba casi nada. Unas ruinas, la escuela cerrada, una iglesia vacía, y un hombre viejo que dijo recordar a las mujeres raras de la familia, las que curaban con plantas y hablaban solas en los patios. Fui al cementerio y encontré su tumba, olvidada, cubierta de hierba seca. Limpié la lápida, dejé unas flores, y al hacerlo, sentí una presión en el pecho, un nudo inexplicable que se desató con un sollozo. Me quedé allí largo rato, pidiéndole perdón. No sabía bien por qué, quizás por haberla olvidado, por no haberle preguntado más, por no haber reconocido antes que todas las historias de nuestra familia habían nacido con ella. Con su silencio, volví a casa con una piedra que recogí junto a la tumba. Una piedra común, sin forma particular, pero que guardaba el calor de la tierra como si hubiese estado viva. La coloqué en el altar, junto a la foto restaurada. Y esa noche soñé con ella. No fue un sueño realista, no hablaba, no se movía. Solo estaba allí, parada en la cocina de mi infancia, preparando un té que olía a ruda y a manzanilla. Me miró con una expresión serena y asintió lentamente, como si aprobara algo, como si finalmente pudiera descansar. Los días que siguieron fueron extrañamente apacibles, y entonces pensé que sí, que ahora sí todo había terminado, que el ciclo estaba completo.
que habíamos honrado a todas, que habíamos dicho lo que debía decirse, sentido lo que debía sentirse. Pero no fue así. La última noche del otoño, cuando la luz ya se iba más temprano y la casa crujía con el frío, una tormenta se desató sin aviso. Viento, lluvia, relámpagos. La electricidad se cortó. Busqué velas, pero no había ninguna. Solo quedaban los frascos. Lola me encontró en la cocina y dijo: «Tenemos que cerrar». Le pregunté qué quería decir. Me respondió: «Abrimos muchas puertas. No todas eran nuestras». Sentí el peso de la verdad en su voz. Comprendí que no era solo nuestra historia la que habíamos revivido, sino también las historias ajenas, las que nos rozaron, las que heredamos sin saber, las que pasaron por las mujeres que tocaron nuestras vidas sin dejarnos su nombre, pero sí su dolor. Nos sentamos en el suelo, frente al altar, con el cuenco negro al centro, y comenzamos a nombrarlas, no con nombres, sino con sensaciones. La que lloraba en silencio, la que se ahogó por dentro, la que fue madre a la fuerza, la que nunca pudo decir que no, la que cuidó sin que la cuidaran, la que dio sin que le devolvieran. Karina se unió. Su voz era temblorosa, pero firme. Lloramos las tres. Cada lágrima caía como una gota de perfume en el cuenco, como si al fin todo lo no dicho pudiera transformarse en esencia. El viento golpeó las ventanas con furia. La casa entera pareció inclinarse, pero no se rompió. Y entonces, en el momento exacto en que el reloj marcaba medianoche, el aire se volvió denso otra vez, pero no como antes. Esta vez era distinto. Era solemne, cargado de presencia, pero no de amenaza. Era como si todas estuvieran allí con nosotras, no para quedarse, sino para despedirse. Un último murmullo llenó el salón. Decía: «Gracias». Solo eso. Y se fue. El viento cesó. La lluvia paró. La electricidad volvió. Encendimos las luces y la casa era otra. Igual en apariencia, pero distinta en su vibración, en su olor. Ya no olía a encierro, ni a culpa, ni a tiempo detenido. Olía a hogar, a madera tibia, a hierba fresca, a pan recién horneado, a cariño sin condiciones. Al día siguiente Lola me abrazó durante un largo rato. Me dijo que no quería olvidar nada, que pensaba seguir escribiendo, seguir mezclando, seguir preguntando. Yo le sonreí y le dije que ese era el mejor homenaje que podía hacerles a todas. Karina nos observaba desde la puerta, con una taza de té en las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sin una pizca de juicio en su rostro. Solo aceptación. Paz. Aquel fue el último día que usé mis frascos. Los guardé en una caja, junto al cuaderno, al medallón y al primer pañuelo que Lola me bordó cuando tenía 5 años. Sellé la caja con cera de abeja, escribí nuestros 3 nombres en la tapa y la dejé en el armario del fondo, el que ya nadie usa, el que da al muro que antes ocultaba la trampilla, que ahora está clausurada. Porque ya no hay nada más que abrir, porque todo lo que debía ser dicho, sentido, llorado, entregado y olido, ya pasó por nuestras manos. Porque al final de toda verdad está la ternura de poder vivir sin miedo. Ha pasado un año desde aquella noche en que el viento nos rodeó como si quisiera arrancarnos todo lo que aún no habíamos dicho. Pero nos dejó, al final, solo con lo necesario. La vida volvió a tomar su ritmo. No igual que antes, sino con otra cadencia, una más lenta, más consciente, más llena de pausas significativas. La casa sigue siendo la misma en estructura, pero es otra en su esencia. Ya no guarda secretos que se retuercen bajo el suelo, ni murmura en la noche palabras inconexas.
Ahora respira con nosotras. Y a veces, cuando el sol entra por las ventanas en la mañana, juro que huele a flor de naranja, ese aroma que siempre asocié con los comienzos. Karina regresó a su consultorio, pero ya no lo hace con la prisa y la dureza de antes. Ahora se detiene a mirar las plantas en el camino. Lleva en su bolso un pañuelo con unas gotas del perfume que Lola le preparó y que bautizó Descanso. Y cada vez que lo huele, sonríe sin necesidad de decir nada. Ha aprendido a pedir perdón sin palabras y a ofrecer amor sin condiciones. A veces se sienta conmigo en el patio y me pregunta por historias que jamás quiso escuchar. Y yo se las cuento. No como una lección, sino como un regalo compartido. Lola, por su parte, ha encontrado su lenguaje. No el de las pantallas, ni el de los likes, sino el de las esencias, los símbolos y las palabras que vienen desde el cuerpo. Sigue escribiendo, ahora más que nunca. Tiene un cuaderno lleno de olores descritos con imágenes y metáforas, como si cada aroma fuera una historia que merece ser contada. Dice que quiere abrir un espacio donde otras chicas puedan aprender lo que ella aprendió, a reconocer lo invisible, a honrar lo que se hereda sin culpa y a usar su sensibilidad como una fuerza. A veces la observo desde lejos mientras mezcla sus fórmulas y en su postura veo a todas las mujeres que vinieron antes. Está mi madre en su concentración, mi abuela en la forma en que sostiene el frasco, yo en la forma en que cierra los ojos antes de oler, como si escuchara una canción antigua, y me doy cuenta de que hemos cumplido con algo mayor que nosotras. Yo también he cambiado, aunque mis días son más tranquilos. He aprendido a hablar menos y a escuchar más. No necesito ya mis frascos para recordar quién soy, porque la memoria está en todo lo que toco, en la forma en que preparo el té, en cómo acomodo los manteles, en cómo abrazo a mi hija sin que me lo pida. A veces camino por el jardín al amanecer, con una taza en la mano, y hablo sola, pero ya no para llenar el silencio, sino para conversar con las que sé que me oyen, aunque no estén. Siento su presencia como un soplo cálido que pasa entre las hojas. He dejado atrás la necesidad de ser comprendida. Ahora solo quiero estar, simplemente, como el perfume que permanece en el aire, después de que alguien amado se ha ido. No todo ha sido perfecto. Hay días de nostalgia, de preguntas sin respuesta, de cansancio. Pero ya no me asustan. Porque sé que el dolor no es una amenaza, sino un recordatorio de que estamos vivas. Y mientras tengamos memoria, mientras sepamos contar nuestras historias con verdad, mientras nos permitamos llorar, reír y volver a comenzar, estaremos completas. A veces vienen vecinas a pedirme ayuda con dolores de cabeza, con sueños que se repiten, con niños que no duermen. Les preparo infusiones, les doy gotitas, les escucho, no porque quiera volver a ser la que fui, sino porque me reconozco en cada una de ellas. Y porque sanar, lo he aprendido, es un gesto circular. Va y vuelve, nunca se detiene del todo. El altar sigue en su lugar, discreto, en un rincón de la sala. No como algo religioso, sino como un mapa de nuestra historia. Cada tanto Lola le agrega algo nuevo. Una foto, una flor seca, un papelito con una palabra escrita. Yo no le pregunto, solo la miro. Sé que algún día me pondrá allí también, no con tristeza, sino con gratitud. Y ese día, mi aroma se quedará flotando en esta casa, como una línea más en la historia que ella seguirá escribiendo. Porque al final, lo que comenzó con una frase cruel, con una nieta que me arrojó agua porque dijo que olía a vieja, terminó siendo la puerta que nos permitió recordar que oler a pasado no es una ofensa, sino un honor. Y que hay verdades que solo el tiempo, el amor y el perfume pueden revelar sin rompernos.